En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Pues qué tal, amigos, muy buenos días a quienes nos siguen en redes sociales, a quienes nos verán el viernes vía Easy. Agradezco su atención y agradezco principalmente a don Mario Croswell y a OCRA que nos permite seguir grabando estos programas. Duralex Sedlex, su programa. El día de hoy contamos con la presencia del maestro en Derecho Samuel Sotelo Salgado, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, hoy consejero jurídico del Gobierno del Estado, con quien habremos de platicar un tema álgido en estos últimos días, que ha habido varios en el Estado, varios en Cuernavaca, pero principalmente el Estado que guarda el Poder Judicial hoy por hoy. Un Poder Judicial que ha venido sufriendo cambios, transformaciones, como todos a nivel nacional, pero principalmente en la forma de su conformación, valga el pleonasmo, cómo eran antes designados los magistrados, cómo se vino dando el cambio, en el cual era principalmente el Poder Ejecutivo quien designaba, nombraba a los magistrados. Después se transforma esta situación, el Consejo de la Judicatura proponía unas ternas, el Congreso era quien finalmente decidía, y hoy el Congreso se abroga la autonomía de poder designar de ternas propuestas a los que en su momento ocuparán el digno cargo de magistrados en el Poder Judicial. Un Poder Judicial que se ha visto inmerso en controversias constitucionales. Usted, maestro y ex magistrado, le tocó por ahí una del 88, en el 2008, y esto deriva principalmente de la pugna que se da por aquello de la carrera judicial, por aquello de la forma en la que se separan del cargo a través de lo que era entonces una pensión, una jubilación, hoy un haber por retiro. En fin, situaciones que vienen dando al interior del Poder Judicial a través del tiempo y que marcan la pauta para que hoy, a través de una acción de inconstitucionalidad que acaba de resolver la Suprema Corte, se vuelve a modificar la situación en cuanto a la permanencia en el cargo. Pretendían quedarse 20 años de acuerdo a la anterior legislatura, que modifica por ahí en un transitorio. Querían irse pensionados como se fueron algunos en su momento. Se determinó haber por retiro. Me gustaría que nos platicara un poquito de su experiencia a través de todo el tiempo que hemos mencionado, de su paso obviamente por el judicial, de lo que, para que nuestro público entienda lo que es una controversia constitucional, lo que es una acción de inconstitucionalidad, en fin, todos esos temas para orientar a nuestro público en qué es lo que está pasando y por qué está atravesando el Poder Judicial. Agradezco esta entrevista. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buen día, y gracias por invitarme a participar en este programa tan importante, más para los abogados, pues, aún y cuando hay otra gente que no se dedica a la abogacía, pero siempre muy atentas de los temas, pues, que se tratan aquí en este programa. Y pues bueno, sí, como tú señalas, un tema muy importante por los acontecimientos recientes, las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, tanto en controversias constitucionales como en acciones de inconstitucionalidad. Pero sí, a mí me gustaría que nos remontáramos a aquellos tiempos, pues. Yo estuve en el Poder Judicial, hice una carrera relativamente importante, desde secretario de acuerdos, juez y magistrado, y me retiré en esa posición. Cuando la designación era de otra manera, tenía participación el Ejecutivo del Estado. Así es. Y las designaciones eran relativamente más sencillas, precisamente. Jueces y magistrados, ¿no? Sí. Jueces y magistrados. Jueces y magistrados, es correcto. Él nombraba a los dos. Sí. Ya después fue cambiando la forma de designación y pues bueno, tiene participación el Poder Judicial. Creo que ahí existió una relativa independencia porque el Poder Judicial en su momento a través del Consejo de la Judicatura era quien remitía las ternas al Congreso del Estado para elegir que designara magistrado. De ahí que ha habido un cambio en la forma de cómo se designan a los magistrados, porque después de eso ya se establece la posibilidad de que sea el propio Poder Legislativo quien se encargue de hacer la designación. Hay muchos antecedentes relacionados con el aspecto del Poder Judicial, y como tú señalabas, hubo un cambio radical importantísimo en el 2008, donde precisamente se incorporan algunas cuestiones que rigen la vida interna
del Poder Judicial. Creo que a todos nos queda claro la participación activa que tuvo la barra de abogados. Recuerdo que tú estabas por ahí en una posición, José Luis Ulloastegui también, y finalmente con razón, aun y cuando no jurídicamente estaban metidos en el tema, pero sí hacían un reclamo en relación a la forma como se estaba conduciendo el Poder Judicial, y finalmente la Corte dio la razón a esos reclamos. Sí. Esa famosa controversia 2008, importantísima. 88 de 2008. Sí, perdón, 88-2008. Uno de los aspectos importantes relacionados con los magistrados es que desde entonces se habla del haber de retiro, pero también se habla de la inamovilidad que muchos de los magistrados actuales y de aquel entonces reclamaron vía amparo y en controversia constitucional. Interesante porque uno de los actuales magistrados, Andrés Hipólito, incluso fue al amparo y le fue concedido la protección constitucional. Extrañamente, ¿no? Extrañamente porque fue contraria a las decisiones de los amparos promovidos por otros magistrados y que todavía está en discusión la situación del magistrado. Pero tú recordarás un tema importantísimo y desde aquel entonces se incorporó en la disposición constitucional la limitante de los 14 años. Correcto. La imposibilidad de poder ejercer el cargo por más de ese tiempo. Tú recordarás de ese tema importantísimo, ¿no? Sí. Ya está aquí José Luis. Bienvenido, José Luis. Qué gusto saludarte. Pues hablamos del tema de los magistrados que, pues en esos días se ha hablado mucho por las determinaciones importantes de la Corte, que tienen mucha trascendencia. Creo que hay dos momentos importantísimos. En la mañana platicaba con unos compañeros magistrados en retiro, que hace 10 años precisamente el día de hoy, la Corte resolvió aquella controversia constitucional a la que hace referencia y coincidentemente el día de ayer se resuelve la controversia constitucional relacionada precisamente con aquella reforma y que impacta ahora a los actuales magistrados. Es súper importante, ¿no? Cómo se vienen dando las cosas, parece ser que es cíclico esto de la cuestión de los magistrados, ¿no? No sé qué opinan ustedes. José Luis, creo que se le congeló. Sí, ya se le congeló. Bueno, hablábamos precisamente de que... Me voy a mover porque estoy perdiendo señal. Ok. Hablábamos de, pues, se ha dolido siempre de la falta de respeto a la división de poderes, a la autonomía del Poder Judicial, a la trascendencia de lo que tiene la carrera judicial, porque finalmente va cooptando a todos aquellos que como tú hicieron carrera judicial, que vienen desde abajo, secretarías, juzgados, y que aspiran a un cargo precisamente de una magistratura, y a través de estos amparos, de este tipo de resoluciones que emite tanto la Corte como modificaciones y adendas que hacen el Congreso del Estado a la Constitución, pues van impidiendo que esa carrera judicial surte efectos y que el Poder Judicial se vaya renovando y vaya siendo interactivo con su personal y que su personal de una otra manera, pues vea culminado su esfuerzo de esa carrera judicial con un nombramiento, ¿no? Sí, es correcto. Yo no sé si José Luis quisiera participar en relación a este tema. Hay muchísimas cosas que comentar en relación a esto, la evolución que se ha dado tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. Porque no se les olvide que recientemente la Corte, previo a la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos, también se había resuelto sobre el haber de retiro y que tiene un impacto importantísimo para los actuales magistrados y que hay quienes consideran que hay derechos adquiridos porque cuando ingresaron a la magistratura estaba otro esquema de retiro. Es discutible el punto de vista, creo que los derechos adquiridos, los componentes de la norma y la retroactividad de la ley quedaron plasmados en aquella controversia constitucional del 2008, es decir, es un tema abordado, ¿eh? Y desde la 52 legislatura en la que me toca participar como diputado, también hicimos la modificación, establecimos el haber por retiro, y de otra manera, la 53 viene a modificar otra vez toda la situación con Graco Ramírez en la segunda parte de su administración, y es donde vuelven a retomar el tema de la jubilación y de la pensión, del haber por retiro. Nosotros ya hemos establecido un monto en virtud, y eso se basaba, según recuerdo, en que todos consideramos ya desde el 2008 que pues, los magistrados no son trabajadores realmente, sino surten el efecto de salarial como patrones y no representantes del Poder Judicial. Así es.
son representantes del Poder Judicial, no son trabajadores. Entonces, a partir de ahí se venía también vislumbrando desde el 2008 esa situación. José Luis. Sí, Samuel, qué gusto saludarte. Siempre muy interesantes tus comentarios y sobre todo el conocimiento que tienes de este tema históricamente por haber formado parte del Poder Judicial durante varios años. Y esta resolución que emite la Suprema Corte el lunes pasado se va concatenando a las resoluciones previas a las que se han venido refiriendo. Primero, la delimitación de que los magistrados no son trabajadores, sino representantes del Poder Judicial, que no tienen derecho a una pensión por jubilación y sí a un haber por retiro, como se estableció en su momento para los ministros de la Suprema Corte. Ahora, estamos frente a la posibilidad de que sean separados por lo menos 6 o 7 magistrados, tanto del Tribunal Superior como del Tribunal de Justicia Administrativa, y que el Congreso del Estado inicie la convocatoria para que los interesados puedan participar. Y aquí tú ya pasaste un proceso que fue más técnico, una evaluación de tu desempeño como juez en su momento, como estudioso del derecho. Pero hemos visto que el Congreso partidiza y politiza todo este tipo de cargos, aunque sean técnicos en alguna materia. Y quisiera conocer cuál es tu punto de vista al respecto. ¿Qué virtudes o cualidades debería tener idealmente una magistrada o magistrado? Sí, mira, es un punto súper interesante porque también lo que resuelve la Corte en la acción de inconstitucionalidad 20 se refiere también a la evaluación que debieran realizar el Congreso del Estado a los magistrados en activo. Ya se determinó que existe la posibilidad de que no sean evaluados, lo cual me parece que representa un retroceso. A ver, hay una designación original por un plazo de 6 años con la posibilidad de reelegirse por otros 8 años, que ya quedó definido que los actuales magistrados y los que vengan no podrán ir más allá de los 14 años. Creo que tiene su razón de ser el que exista un proceso de evaluación para medir cómo se ha conducido con profesionalismo, con excelencia, la preparación, y que se refleja en los asuntos también que impactan en ocasiones en la sociedad, pero que pueden ser modificados o revocados a través de los juicios de amparo, que solamente es un referente para determinar si el magistrado que está sujeto a la evaluación tiene los méritos suficientes para otorgarle la ratificación, porque permanecer en el cargo sin ser sometido a una ratificación, de acuerdo a los argumentos de la Corte, constituyen una certeza, una inamovilidad para el magistrado, pero yo creo que esa circunstancia la tiene garantizada siempre y cuando demuestre a través de los méritos que haya hecho a través de su primer periodo. Entonces yo creo que me parece que sí debiera de... No los justiciables que podemos esperar, ¿no? Por eso, porque imagínense, confiado el magistrado de que no va a ser un sujeto de una evaluación y va a permanecer, conocemos, creo que la gran mayoría... Rezago y no pasa nada. La gran mayoría de magistrados son responsables, creo que se merecen permanecer en el cargo, pero habrá algunos que sí necesariamente requieren una evaluación porque a veces se contradice o se pone en tela de juicio la forma de conducirse en la función judicial. Ahí están los amparos, ¿no? Ahí están los amparos, es un referente, por eso hay resoluciones absurdas, pero no solamente eso, hay otros aspectos o características que debe de tener un magistrado y que también son sujetos del escrutinio, ¿no? Claro. Por eso, ayer lo que dijeron los ministros en relación a esta circunstancia es que en su momento el Congreso del Estado va a determinar, porque las designaciones de los magistrados de quienes no han sido ratificados es por 6 años, ¿eh? Entonces, sí, hay un nombramiento solamente por esa temporalidad. Entonces, el Congreso del Estado tendrá que tomar una determinación si los va a someter a evaluación y en su caso, si también se van a ir al amparo o van a promover alguna controversia constitucional alegando que ya fue resuelto este tema y que ya no son sujetos de evaluación y ratificación en su caso. José Luis.
Mira, a mí me parece importante este tema. Los cargos públicos últimamente se han tomado como un patrimonio personal, ya no solo como la oportunidad de servir a la sociedad a través de su desempeño. Y en particular hemos visto casos de magistrados, de jueces que van al amparo para permanecer en el cargo. Bueno, desde otras áreas también. El propio fiscal general en su momento promovió un amparo para no ser citado a un procedimiento que pretendía destituirlo en el Congreso del Estado. Así que si estamos viendo que permanecer en el cargo nos asegura un ingreso y un desarrollo en la carrera del servicio judicial, pues casi todos van a preferir acudir a esa instancia para defender sus derechos sin pensar necesariamente en la repercusión que tiene hacia los justiciables, el tenerlos en entredicho, tener su atención en un porcentaje menor porque están defendiendo sus propios temas. Necesitamos jueces y magistrados de tiempo completo con todo su entendimiento, comprensión, conocimientos al servicio de la administración de justicia. Pero si tenemos un presidente de la República y un gobernador que, pues, de evaluación, ya te platico después qué sucedería, así como vamos a avanzar en los demás poderes, tanto a nivel nacional como a niveles de estados, ¿no? Es lamentable que, como dices tú, por la permanencia en el cargo, recurran pues, a situaciones de orden jurídico para que, uno, no ser evaluados, como comentas, que no fue decisión de ellos, fue de la Corte, pero que al final pues, transgrede la certeza jurídica y la certeza del justiciable de poder tener una justicia pronta, expedita y profesionalmente aplicada, y que de una otra manera también pone en tela de duda y de juicio esa honorabilidad con la que dice la Constitución deben asumir ese cargo de magistrados, porque pues defender otra cuestión que no sea la legalidad, pues habla mucho o deja mucho que decir de su profesionalismo y de su honorabilidad. Samuel. Sí, sí, claro que sí, son temas importantes, cómo evaluar a un magistrado, cómo permitirle continuar ejerciendo el cargo si no conocemos de su excelencia, de su profesionalismo, de su preparación, sino es a través de una evaluación, pero al margen de esto, creo que también quienes evalúan deben de ser objetivos, porque a veces se politizan. Politizan, claro. ¿Qué confianza se puede tener en una evaluación de quien la realiza si finalmente se prestan a otro tipo de circunstancias? Creo que la idea, el espíritu de lo que establece el 116 de la Constitución Federal en relación al Poder Judicial o a los poderes judiciales y lo correspondiente en la Constitución local, creo que es bueno el espíritu que tuvo el constituyente, pero creo que hemos visto que en el Congreso del Estado se politizan mucho las cosas y muchas veces también al interior del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque inicialmente es el Poder Judicial quien realiza una evaluación, aun y cuando no tiene trascendencia, pero sí remite las constancias correspondientes como parte de la evaluación que va a hacer el Congreso del Estado. Y de ahí que muchas veces se sesgan las cosas tratando de beneficiar o no beneficiar a quienes se considere, ¿no? Sabemos que al interior del Poder Judicial, me refiero al Tribunal Superior de Justicia o cualquier otro tribunal, existen grupos y existen intereses. Bueno, no, no debiera de existir política, pero claro, también al interior del Poder Judicial se hace política, esperando siempre que esa política no trascienda el resultado de los asuntos que se resuelven, ¿no? Pero hemos visto esa división, esa política que se ejerce, provoca un retroceso en la impartición de justicia. Los plenos que no se han celebrado, que se cuestiona si existe el quórum, que si se toman acuerdos, si son válidos o no, que si las notificaciones van a ser adecuadas en términos de lo que establece la legislación procesal. Es decir, hay muchas cuestiones y porque nada más participa un grupo de magistrados y no la totalidad como el pleno. Pero bueno, volvemos a lo mismo, lo que señalaba José Luis y comentas tú. Pareciera ser que ahora debemos de recurrir, quien considera que se le afectan derechos, a los tribunales federales para que diriman las controversias de esta naturaleza. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Sí, pero miren, a ver, mi opinión.
Esto ha sido ancestral porque desafortunadamente se le quita la facultad al Ejecutivo en aquella época, 2008, 2009, de designar jueces y magistrados y procurador de justicia, porque decían que era parcial, que era politizado, que era partidista, que era todo. Involucramos a cada una de las instancias, tanto la Fiscalía, la Procuraduría, al Poder Judicial, al Congreso del Estado, para que de una otra manera coadyuvaran y hubiera una cierta imparcialidad, en las designaciones. El procurador, porque pues era designado por el gobernador y pues se prestaba todas las circunstancias que esto derivaba. Los jueces magistrados igual. Después que siempre no, que nada más que el Consejo ya tampoco, porque estaba interviniendo el Poder Judicial. Ahí donde se dan las controversias por la división de poderes, por la intromisión a la autonomía, etcétera, y le dejan al Congreso ahora todo el paquetito. Y ahora el Congreso politiza, entonces ya le dimos la vuelta a la bolita, y ahora, ¿para dónde nos vamos? ¿Quién los nombra? ¿Cómo los nombramos? ¿Cómo los evaluamos? ¿Qué hacemos para que de una u otra manera la Procuración y Administración de Justicia pueda ser realmente imparcial? Opiniones. Mira, yo creo que ha habido una evolución en este tema. Efectivamente, al gobernador le tocaba designar a los magistrados. Después se pasó al Congreso del Estado para que en un ambiente de colaboración entre poderes se integrara la representación del Poder Judicial. Y esto nos permite hablar de pesos y contrapesos en un sistema democrático, en donde un poder no se autoconforma, sino que tiene la intervención de otros para buscar a las mejores personas que se hagan cargo del desempeño de una función pública. Ese sería el ideal. Después vino el proceso de propuesta del Consejo de la Judicatura al Congreso para que de ahí se definiera la selección de magistrados, hasta que el Congreso dijo, me toca a mí, yo lanzo la convocatoria, yo pongo los requisitos y yo elijo. Y Poder Judicial, ahí te van estos. Y normalmente todas las decisiones que pasan por el Congreso del Estado se partidizan. Se reparten los cargos por partido. No se toman en cuenta los méritos y cualidades de las personas que participan en estos ejercicios democráticos. Se pide un estudio jurídico-científico, se hace una entrevista, pero quienes entrevistan no tienen los conocimientos especializados para medir la capacidad de quien aspira a ser magistrado. Y ahí es donde se rompe lo ideal del sistema jurídico. Samuel. Sí, lo que comenta José Luis, tiene toda la razón. ¿Quiénes integran el Congreso y quiénes tendrán la capacidad para evaluar el trabajo de quien eventualmente puede ser designado magistrado? Muchas de las convocatorias establecen ahora que deberán de presentar un ensayo, un trabajo jurídico cumpliendo con ciertas previsiones. Hay una entrevista y esto permite que se vayan al amparo quienes no salen beneficiados con esta decisión y qué parámetros se toman para evaluar tanto los trabajos como las cualidades que puede tener la persona que eventualmente puede ocupar la magistratura. Entonces, son parámetros a veces difíciles. Hay amparos que se han llevado años para poder resolverlos, en términos porque relativamente existe una facultad discrecional del Congreso del Estado, pero todo es relativo. Hay veces que ponen calificaciones a los trabajos y hay veces que existe comparativa, es decir, es bien difícil esta situación, pero lo sabemos, muchas veces los compromisos ya están hechos de antemano, además ya se sabe quién va a ser designado magistrado. Entonces, es buena la participación de los poderes en la designación, pero ¿qué tan válido y qué tanto sustento tiene que solamente ahora el Congreso tenga esa posibilidad sin la participación de los otros poderes? ¿Será sano esto? ¿Qué resultados tenemos de las personas que se han designado y lo que se ha cuestionado? Porque esto ha orillado precisamente a la diversidad de amparos que se han interpuesto. Incluso tiene años que está paralizada la designación de 2 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, precisamente por amparos promovidos, y no se han designado a los magistrados. Por ahí surge la idea de eliminar
esas dos posiciones, esas dos vacantes que nunca han sido ocupadas, porque recordarán que el Tribunal de Justicia Administrativa se compone de 5 magistrados, pero se crearon 2 magistraturas más en la administración pasada, que creemos que, de acuerdo al trabajo que tienen, no se justificaría. Pero bueno, por alguna razón se hizo esa propuesta y que ha quedado paralizada precisamente por los amparos promovidos por algunos de los participantes, atendiendo a la equidad de género, etcétera. Pero finalmente, todo llega al Poder Judicial prácticamente de la Federación para dirimir ese tipo de circunstancias. Yo pongo sobre la mesa simplemente, es un avance el hecho que solamente el Congreso del Estado se arrogue la facultad tanto de convocar como de designar, o tal vez se requerirá de la participación de otro de los poderes para que haga la propuesta y el Congreso, haciendo uso de la facultad, pudiera hacer la designación. Yo lo dejo sobre la mesa. 2 minutitos, nos despedimos. Una última opinión. Qué rápido. Colaboración entre poderes, pesos y contrapesos son determinantes para integrar un poder judicial fuerte con resoluciones de calidad. Y también habría que considerar que se hagan salas unitarias y dejar de ser salas colegiadas, porque impiden una evaluación correcta de los 3 integrantes que firman normalmente por unanimidad. Pues me despido. Gusto en saludarte, Samuel, Carlos, un gran gusto compartir con ustedes esta entrevista. Mi querido maestro, muchas gracias. Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del Gobierno del Estado y magistrado. Nos despedimos. Muchas gracias, espero verlos pronto, ha sido un honor para compartir con ustedes este programa. Nos quedaron muchos temas relacionados con el Poder Judicial sobre la mesa, ya no pudimos hablar bien de la controversia constitucional, que se resolvió ayer, que ya quedó muy en claro respecto a que ningún magistrado puede ir más allá de 14 años, etcétera, y la forma como se va a dar cumplimiento a esta controversia constitucional, pero bueno, ojalá haya oportunidad de platicar de estos temas más adelante. Más que nuestro conductor estrella diga. Aquí estamos. Gracias, querido público, gracias a Ocra, don Mario Croswell. Nos vemos hasta el próximo en la serie. Que pasen buen día y buen fin de semana, aquí nos verán el viernes. Hasta la próxima. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de Ocra, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.